Buenas noches, mi nombre es Juan Pablo Ortega Torres, con la matrícula 250 12831. El presente trabajo corresponde al reto 5, aplicación práctica de la norma de los contratos mercantiles internacionales del módulo Sociedades y Contratos Mercantiles 2, en la licenciatura en Derecho, bajo la asesoría educativa del señor Alfredo Hernández Pérez. En este video analizaremos un caso relacionado con un contrato celebrado entre el Hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, y el laboratorio Collins & Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de material médico hospitalario negociado mediante correos electrónicos y firmado electrónicamente el 30 de enero de 2020 en plena pandemia. ¿Qué tipo de contrato mercantil celebran las partes? Número 1. El contrato celebrado entre las partes es un contrato de compraventa mercantil e internacional de mercadería. Esto se sabe que a una parte del laboratorio Collins & Phillips se obligó a entregar bienes determinados, material quirúrgico, camas de hospital, máquinas de oxígeno, opósitos y banditas adhesivas, mientras que la otra parte, el Hospital Caminamos Juntos, se obliga a pagar un precio determinado de 2 millones de pesos. La figura jurídica es compraventa porque existe la entrega de bienes a cambio de un precio. Es mercantil porque se realiza dentro de una actividad profesional y comercial entre dos entidades que participan en el comercio de bienes médicos. Además, es internacional porque las partes tienen su establecimiento en países distintos. Esta respuesta se fundamenta principalmente en el artículo 1, apartado 1, inciso A de la CISG, porque dicha convención aplica a los contratos de compra-venta de mercadería entre partes con establecimientos en estados diferentes. Cuando esos estados son contratantes, también debe de mencionarse el artículo 2 del mismo dicho mencionado, la CICG, ya que el contrato no cae en exclusividad de convención. No se trata de una compraventa personal, familiar o doméstica, sino de bienes médicos adquiridos por un hospital. Además, el artículo 14 del CISG permite identificar que hubo una oferta suficientemente determinada porque en la negociación se señalaron las mercaderías, cantidades y precios. Por eso el contrato puede calificarse como una compra-venta mercantil internacional de mercaderías. Número 2. El contrato se puede considerar de carácter internacional. Sí, el contrato tiene carácter internacional porque el hospital se encuentra en España y el laboratorio Phillips Collins se encuentra en Nueva Zelanda. Es decir, las partes tienen sus establecimientos en dos estados diferentes. Como lo había mencionado, el artículo 1 del CSG es la base principal para afirmar la internacionalidad, porque no se centra únicamente en la nacionalidad de las partes, sino en el lugar donde se encuentran sus establecimientos. También se puede mencionar el artículo 10 del CSG porque ayuda a determinar cuál es el establecimiento relevante cuando una parte pudiera tener más de un lugar de negocio, tomando en cuenta el que tenga una relación más estrecha en el contrato y su cumplimiento. En este caso es España y Nueva Zelanda. Son estados vinculados a la CISG. Por ello, al tratarse de una compra-venta de mercancías entre partes ubicadas en dos países contratantes, el contrato sí puede considerarse internacional y queda dentro del ámbito de aplicación de convención, salvo que las partes la hubieran excluido expresamente conforme al artículo número 6 del CSG. Este elemento internacional también se confirma porque la operación implica una compraventa transfronteriza con entrega de mercancía desde un país a otro, pago de un precio,
cumplimiento de obligaciones comerciales entre sujetos ubicados en jurisdicciones distintas. Número 3. ¿Qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos se identificó? Se identifica un contrato de compraventa internacional de mercadería celebrado por medios electrónicos. Las negociaciones se realizan mediante correos electrónicos y contratos de perfección con una firma electrónica el día 30 de enero del 2020. El CSG permite sostener la validez de la formación del contrato porque su artículo 11 establece el principio de libertad de forma. El contrato de compraventa no necesita celebrarse ni probarse por escrito de una manera específica, salvo que exista una reserva aplicable. Además, los artículos 18, 23 y 24 del mismo apartado del CSG ayudan a explicar la formación del contrato. La aceptación produce efectos cuando llega al oferente y el contrato queda concluido cuando la aceptación surte efecto. Reconoce la validez jurídica de los mensajes de datos, la equivalencia con requisito de escrito, la firma electrónica, el original y el valor probatorio de los mensajes electrónicos. A su vez, el artículo 11 vuelve a reconocer la formación y validez de contratos mediante mensajes de datos. El artículo 12 reconoce los mensajes de datos usados entre originador y destinatario. El artículo 13 sirve para analizar la atribución del mensaje y el artículo 15 regula el tiempo y el lugar y el envío y recepción. En cuanto a la firma electrónica, la ley modelo de la CNUDMI sobre firmas electrónicas, especialmente su artículo número 6, establece criterios de confiabilidad para que una firma electrónica cumpla la función equivalente a una firma manuscrita. Como el hospital está ubicado en España, también puede mencionarse el artículo 25 del reglamento de EIDAS de la Unión Europea, que reconoce efectos jurídicos a la firma electrónica y establece que una firma electrónica cualificada tiene efecto equivalente a la firma manuscrita. Por estas razones, los correos electrónicos y la firma electrónica son elementos relevantes para mostrar la negociación, la aceptación y la formación del contrato. Número 4. La obligación corresponde a cada parte. El laboratorio Collins & Phillips, como vendedor, le correspondía entregar exactamente la mercancía pactada: una caja de material quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas adhesivas. También debía entregar dentro del plazo máximo de 3 meses y en condiciones adecuadas la cantidad, calidad, descripción, documentación y embalaje. Esta obligación se fundamenta especialmente en el artículo número 30 del CSG, que establece que el vendedor debe de entregar la mercadería, transferir la propiedad y entregar los documentos relacionados con ellas conforme el contrato y la convención. También es importante los artículos 31 y 33 porque regulan el lugar, el tiempo de entrega cuando el contrato no precisó todos los detalles. El artículo 34 regula los documentos relacionados con las mercancías y el artículo 35 es fundamental porque exige que las mercaderías correspondan a la cantidad, calidad, descripción y embalaje pactados. En este caso, el vendedor incumplió parcialmente porque entrega una caja de abateleguas y aplicadores en lugar de una caja de opósitos y manditas adhesivas. Faltó una máquina de oxígeno y 3 camas llegaron con embalaje defectuoso. Estos hechos pueden calificarse como falta de conformidad conforme al artículo 35 del CSG. Al hospital Caminemos Juntos, como comprador, le correspondía pagar el precio, recibir las mercancías y revisar la entrega.
El artículo 53 del CSG establece que el comprador debe pagar el precio, recibir las mercaderías, y los artículos 58 y 60 ayudan a precisar el pago y la recepción. Además, los artículos 38 y 39 del mismo mencionado obligan al comprador a examinar la mercadería entre un breve plazo y a notificar al vendedor la falta de conformidad dentro de un plazo razonable. En este caso, el hospital actuó correctamente al revisar la mercancía y dejar de constancia las diferentes encontradas, incluso si el laboratorio conocía o no podía ignorar la falta de conformidad. El artículo 40 del CICG pediría que el vendedor se aprovechara de un posible falta o retraso en el aviso del comprador. Número 5. Si las partes no señalaron legislación aplicable y cuál debe aplicarse, si las partes no señalaron legislación aplicable, lo primero que debe considerarse es la CSG, porque trata de una compraventa internacional de mercadería entre partes con establecimiento en España y Nueva Zelanda, países vinculados a la convención. El artículo 1 del CISG permite aplicar la convención por tratarse de estados contratantes al artículo número 6. Permite que las partes ayudan a la explicación del CISG modifique sus efectos. Sin embargo, en el caso no se menciona que las partes lo hayan excluido. Por eso la regla principal sería aplicar al CSG. También debe tomarse en cuenta el artículo número 4 del CSG, porque la convención regula la formación del contrato y los derechos y obligaciones del vendedor, del comprador, pero no regula todos los demás posibles, por ejemplo, ciertos aspectos de validez interna. El artículo 7 del CSG indica que la interpretación de la convención debe atender a su carácter internacional, a la necesidad de promover uniformidad y a la observación de una buena fe en comercio internacional. Número 6. ¿Qué opciones tiene el hospital frente al incumplimiento? El hospital tiene varias opciones jurídicas frente al incumplimiento del laboratorio. Primero, puede exigir el incumplimiento de contrato conforme al artículo 45 y 46 del CSG. El comprador puede ejercer los derechos previstos en la convención cuando el vendedor incumple, incluyendo exigir la entrega de lo faltante, la sustitución de mercancías no conformes o la reparación cuando proceda. En este caso, podría solicitar que le entreguen la máquina de oxígeno faltante, que sustituya a la caja equivocada por la caja correcta, de opósitos y banditas adhesivas, que corresponda por el embalaje defectuoso de las camas. Segundo, conforme al artículo 47 del CSG, el comprador puede fijar un plazo fijo razonable para que el vendedor cumpla. Esto es útil si el hospital todavía puede recibir los bienes faltantes sin que pierda por completo la finalidad del contrato. Tercero, conforme al artículo 48 del CSG, el vendedor puede subsanar el incumplimiento después de la fecha de entrega, si no causa demora irrazonable ni inconveniente excesivo al comprador. Por eso, antes de cancelar todo el contrato, puede analizarse si la corrección rápida del error todavía satisface la finalidad del hospital. Cuarto, de acuerdo con el artículo 50 del CSG, el hospital puede pedir reducción de precio si las mercancías entregadas no son conformes. Esto aplica porque hubo diferencia entre el contrato y el recibo. Quinto, en los artículos 74 y 78 del CSG, el hospital puede reclamar daños, perjuicios e intereses si el incumplimiento lo causó pérdidas, gastos adicionales o afectaciones económicas. El artículo 74 permite reclamar la pérdida sufrida y la ganancia deja de obtener, siempre que sea consecuencia del incumplimiento y fuera prescindible. El artículo 77 también es importante porque exige a la parte afectada tomar medidas razonables para disminuir el daño. Número 7. Proceda a la cancelación del contrato. Considero que la cancelación o resolución del contrato sí se podría proceder, pero no de manera automática. Para que proceda a la resolución total,
el incumplimiento debe ser grave o esencial. En el artículo 25 del CSG define el incumplimiento esencial como aquel que causa a la otra parte un perjuicio que la priva sustancialmente de lo que tenía derecho a esperar conforme el contrato, salvo que la parte incumplida no hubiera previsto ese resultado y una persona razonable tampoco lo hubiera previsto en las mismas circunstancias. En este caso, hubo varios incumplimientos, la entrega fue tardía porque el contrato se firmó el 30 de enero del 2020 y el plazo máximo eran 3 meses. Sin embargo, la mercancía llegó hasta junio, además se entregó una caja distinta a la pactada. Faltó una máquina de oxígeno y hubo embalaje defectuoso. En el artículo 49 del CSG permite que el comprador declare resuelto el contrato cuando el incumplimiento del vendedor constituye un incumplimiento esencial. También puede proceder cuando, tratándose de falta de entrega, el vendedor no entrega dentro del plazo adicional fijado conforme al artículo 47. Además, el artículo 26 exige que la resolución se comunique mediante notificación a la otra parte. Por eso, si el incumplimiento afecta gravemente la finalidad del contrato, especialmente porque se trata de un equipo médico necesario para un hospital. También considerarse el artículo 79 del CSG si el laboratorio alegara una causa externa como dificultades derivadas de la pandemia del 2020. Sin embargo, esa disposición no libera automáticamente al vendedor de responsabilidades, debe demostrar un impedimento ajeno a su control imprevisto e inevitable. Mi conclusión sería, como conclusión considero que para prevenir futuros conflictos, el contrato debía incluir cláusulas más claras y completas. Primero, una cláusula de ley aplicable señalando expresamente si se aplicaría la CSG que la ley nacional se usaría de manera supletoria, con fundamento en el artículo 6 del CSG que permita a las partes excluir. Segundo, una cláusula de jurisdicción o arbitraje para establecer qué autoridad resolvería cualquier conflicto. Tercero, una cláusula de especificación técnicas describiendo con precisión cada producto, cantidad, calidad, certificaciones médicas, condiciones de embalaje y documentos de entrega. También debe incluirse una cláusula de entrega indicando fecha exacta, lugar, gastos, transmisión de riesgo, inconvenientes aplicables. Además, era importante una cláusula de inspección y reclamación para establecer el plazo en el que el hospital podía revisar la mercancía y notificar defectos conforme a los artículos 38 y 39 del CSG. Finalmente, debió pactarse una cláusula de penalización e indemnización por retraso, entrega incompleta o entrega de productos diferentes. Una cláusula de fuerza mayor relacionada con el artículo 79 del CSG y una cláusula de validez de comunicaciones electrónicas y firma electrónica, tomando como referencia la ley modelo del CUNDM sobre comercio electrónico y el artículo 25 de reglamentos. En mi opinión, este caso demuestra la importancia de redactar correctamente los contratos mercantiles e internacionales, especialmente cuando se celebran por medios electrónicos, cuando el objeto del contrato son bienes médicos necesarios para la salud de las personas. Este es todo. Muchísimas gracias. Buenas noches.